Em, ok, y encontré en el Google Classroom, les voy a poner el texto del que saqué varias de estas ideas, y en ese texto incluye una entrevista de Rulfo en la que describe por qué Lubina es un texto tan importante para él. Y este texto, este cuento, me interesa mucho que todos lo lean y lo comprendan, porque lo que vamos a ver es que hay una estrecha relación entre Lubina, el cuento, y la novela Pedro Páramo. Ok, se los voy a leer. Dice, Lubina creo que es el vínculo, el nexo con Pedro Páramo. La atmósfera creada en el cuento me dio, poco a poco, casi con exactitud, el ambiente en que se iba a desarrollar la novela. Entonces, para Rulfo, Lubina fue como una especie de ensayo para crear Pedro Páramo. El hecho de Lubina es casi general en todo el país. Hay pueblos miserables y regiones donde no hay esperanza de esperanza. De manera que en Lubina tenía ya ciertos antecedentes para fijar los inicios de Pedro Páramo. Es el cuento que más se identifica o tiene parentesco con Pedro Páramo, puesto que los hombres no tienen rostro, la gente no tiene cara, las figuras humanas no se definen. Hay una ambigüedad. Yo estaba trabajando con cosas realistas, aparentemente, pero en realidad eran producto de sueños, de fantasías. Sí, entonces ahí hay una transición importante porque ya hemos leído varios de los cuentos del Llano en Llamas, casi todos, y siempre hemos hablado de este realismo y de esta crudeza con la que presenta la violencia, pero al parecer Rulfo se va dando cuenta que en este realismo tan crudo y tan poderoso que él emplea para sus narraciones, hay también este dejo de ambigüedad, esta fantasía, esta irrealidad absoluta, quizás desprendida de esta realidad tan fuerte, tan terrible, que deja de ser realidad y se pasa más bien al ámbito de lo fantástico, de lo irreal. Y entonces en Lubina hace ese ejercicio completo ya de jugar con estos límites entre realidad y ficción. Lubina fue más bien un ejercicio para entrar en un mundo un poco así, sombrío, siniestro más bien, con la atmósfera rara de Pedro Páramo. Lubina para mí era importante, porque Lubina, que se escribe Lubina, significa la raíz de la miseria. Empecé por El Llano en Llamas, un cuento. Lubina me dio la clave. Tenía los personajes completos de Pedro Páramo. Sabía que iba a ubicarlos en un pueblo abandonado, desértico. Tenía totalmente elaborada la novela, lo que me faltaba eran ciertas formas para poder decirlo, y para eso escribí los cuentos. Ejercicios sobre diversos temas, a veces poco desarrollados, buscando soltar la mano, encontrar la forma de la novela. Yo andaba con Pedro Páramo en mi cabeza, buscando darle forma, escribiendo mis cuentos, hasta que aquel profesor se va a un pueblo desértico, abandonado, y le cuenta a otro profesor, que va a sustituirlo, lo que es aquello y toma cerveza. El otro no toma nada, hasta caerse borracho. Aquella era la atmósfera. Lubina me dio la clave de Pedro Páramo. Entonces aquí Rulfo nos está iluminando sobre lo que está pasando en Lubina, ¿no? Ya sabemos que este narratario que ni siquiera habla, que ni siquiera actúa, es al parecer otro maestro que va a regresar, bueno, como el sustituto del narrador, ¿no? El maestro rural que llega, y entonces un poco lo que le está contando el narrador parece ser una advertencia. Bueno, y aquí les puse otra parte de ese texto de Rulfo en el que está contando una experiencia personal que al parecer él tuvo. No sabemos si es real o no, pero cuenta una experiencia propia que al parecer es como la inspiración para este cuento. Y dice, un día llegué de noche a un pueblo. En el centro había un árbol. Cuando me encontré en medio de la plaza, me di cuenta de que aquel pueblo, en apariencia fantasma, en realidad estaba habitado. Me rodearon y se fueron acercando hasta que me amarraron a un árbol y se fueron. Pasé toda la noche ahí. Aunque estaba algo perplejo, no estaba asustado, pues ni siquiera tenía ánimo para aquello. Amaneció, y poco a poco aparecieron los mismos que me habían amarrado. Me soltaron y me dijeron, te amarramos porque cuando llegaste vimos que se te había perdido el alma, que tu alma te andaba buscando y te amarramos para que te encontrara. Que bueno, ahora me gustaría hablar de algunos de los rasgos formales de Lubina. Entonces aquí les puse algunos. Ya habíamos hablado
que básicamente hay dos narradores, un narrador heterodiegético y un narrador homodiegético. En el texto, se los voy a pasar al Google Classroom, aquí les puse los colores y como podemos ver el amarillo es el narrador homodiegético y el rosa es el heterodiegético. Casi todo es esta voz en primera persona, salvo por algunas interrupciones, ¿no? Entonces, de nuevo, surge esta idea que ya habíamos comentado del monólogo. No hay una respuesta, todo el tiempo se está contestando a sí mismo. Y entonces ahí surge esta pregunta, ¿realmente está hablando con alguien más? ¿No parece este otro maestro rural con el que está hablando ser más bien una aparición, algo que no existe? Porque ¿por qué no habla? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué Rulfo decide hacer este cuento en el que supuestamente hay una conversación, pero en la que solamente interviene una voz? Después tenemos que hay dos tiempos. El presente, que es la cantina, donde se está contando la historia, y el pretérito, que es Lubina, a partir del recuerdo de este narrador. Bueno, a partir de todas las descripciones, que ahorita vamos a entrar más a fondo a ello, se crea esta atmósfera de desolación y tristeza. Y hay una descripción precisa y poética del espacio y sus habitantes a través de comparaciones. Ahorita vamos a ver la importancia de la comparación y del recurso poético. Por otro lado, y ahorita lo vamos a comentar con más cuidado, parece ser que en Lubina se empieza a configurar este tiempo cíclico. ¿Recuerdan que habíamos hablado como de este ciclo de violencia en los cuentos de Rulfo, ¿no? Una violencia que se alimenta a sí misma, una desolación que se alimenta a sí misma. Bueno, pues en Lubina se manifiesta de una manera más clara este ciclo. Piensen, por ejemplo, en esta idea del maestro rural que llega y que luego es sustituido por otro maestro rural, y así sucesivamente, y la historia se va a repetir una y otra vez sin ningún otro cambio. Entonces hay esta idea del ciclo, de las repeticiones, y también en la vida en Lubina. ¿Qué es la vida en Lubina? Sino un ciclo infernal interminable del sol que sale y el sol que se mete una y otra vez, y los viejos ven con sus ojos una y otra vez este proceso. Y también vamos a ver que empieza a penetrar en esta historia esta idea irreal de una muerte y de lo fantasmagórico. Las descripciones que hace de estas mujeres, de los personajes, incluso del mismo, nos hacen pensar más bien en sombras, en estos personajes que no están, en posibles fantasmas. Y bueno, para otro comentario que hizo Rulfo es decir que Pedro Páramo era el infierno, ya se enterarán por qué cuando lo leamos, y que Lubina es en realidad el purgatorio, es decir, esta antesala al infierno, donde todavía hay vivos, pero estos vivos ya están desdibujados, ya son más bien sombras. Ok, y me gustaría ahorita que revisáramos algunos fragmentos que subrayé. Básicamente puse en café, ¿sí?, todas las comparaciones que realiza. La comparación es el recurso poético más importante en este cuento. Y la comparación es lo que le permite crear estas metáforas y crear estas imágenes tan precisas, pero a la vez tan irreales. Por otro lado, también subrayé el vocabulario popular y los coloquialismos, porque ya habíamos visto cómo Juan Rulfo tiene esta habilidad para, a partir de la palabra común y corriente, la palabra del pueblo, elevarla a poesía, generar poesía a partir de estos sonidos tan particulares y tan característicos del habla de ciertas regiones en México. Por ejemplo, es puro decir, ahorita veremos más. Aquí me gusta cómo explica el movimiento del viento y dice que el viento llega a Lubina, golpea a Lubina, como si allá abajo del cerro, lo hubieran encañonado en tubos de carrizo. Y luego describe estos sonidos, está lleno de sonidos y no solo imágenes, y dice, uno oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Y ven, está lleno de estas comparaciones, como si allí hasta la tierra le hubieran crecido espinas, como si así fuera, como cuero viejo, como si fueran vejigas infladas para describir las nubes y cómo estas nubes a veces llegan y dan lluvia, ¿no?, por días y días, y luego se van y no regresan, puede ser que hasta en un año, dentro de 2 años. Y aquí me gusta mucho esta imagen, dice que Lubina es el lugar donde anida la tristeza, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Está allí como si allí hubiera nacido. Es oprimente como un gran cataplasma sobre la viva carne del corazón.
Esta, esta imagen es muy fuerte, ¿no? Esta opresión que crea un lugar como Lubina. Esta desolación tan inmensa que no hay posibilidad de vida, de algo más. Em, y ahorita quería encontrar, sí, aquí está la descripción de los habitantes de Lubina. Ah, también es muy importante la descripción que hace del viento. El viento, al igual que Lubina, se vuelve un personaje y de hecho aquí usa otro recurso poético que se llama la personificación o prosopopeya, que es un recurso poético en el cual a objetos inanimados o elementos inanimados se le da un características como de si estuvieran vivos. Y entonces dice, hasta allí llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte. Lo estuvimos oyendo pasar encima de nosotros, con sus largos aullidos. Lo estuvimos oyendo entrar y salir de los huecos socavones de las puertas, golpeando con sus manos de aire las cruces del Via Crucis. ¿No? Se le da estas características casi humanas, o bueno, al menos como de algo monstruoso al viento. Aquí está esta descripción de lo fantasmagórico. Está hablando de las mujeres, de los cántaros, y dice que las vio luego, como si fueran sombras, echaron a caminar calle abajo con sus negros cántaros. Como si fueran sombras. Quizás sí son sombras, ¿no? Surge este tema de lo fantasmagórico, de los muertos en vida, quizás. Ah, bueno, y aquí habla de los personajes y de este ciclo de violencia y de esta vida familiar que, pues, que genera violencia y que nunca se acaba y que se autoalimenta a sí misma. Dice, solo quedan los puros viejos y las mujeres solas, o con un marido que anda donde solo Dios sabe dónde. Vienen de vez en cuando como las tormentas de que les hablaba. Se oye un murmullo en todo el pueblo cuando regresan y un como gruñido cuando se van. Dejan el costal de bastimento para los viejos y plantan otro hijo en el vientre de sus mujeres, y ya nadie vuelve a saber de ellos hasta el año siguiente y a veces nunca. Es la costumbre. Allí le dicen la ley, pero es lo mismo. Los hijos se pasan la vida trabajando para los padres como ellos trabajaron para los suyos y como quién sabe cuántos atrás de ellos cumplieron con su ley. Esta ley de la vida, una ley terrible. Bueno, y después, esta es como la descripción más desgarradora que se hace de Lubina. Dice, San Juan Lubina. Me sonaba a nombre de cielo aquel nombre. Pero aquello es el purgatorio, un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros, y ya no hay ni quien le ladre al silencio, pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que allí sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades, y eso acaba con uno. Mírame a mí, conmigo acabó. Usted que va para allá comprenderá pronto lo que le digo. Bueno, y aquí de nuevo aparece esta idea de conmigo acabó. Puede ser en un sentido figurado, ¿no? O sea, estoy deshecho, me dejó cansado, me extrajo la vida estar en Lubina, pero quizás en un sentido más literal, porque ¿quién es este narrador? Quizás es un fantasma, quizás es un muerto más de todos estos muertos de Lubina. Entonces queda muy ambiguo, ¿no? Si realmente hay vida o no en Lubina y juega con esta idea del pueblo fantasma. Bueno, espero esta explicación les haya servido. Para mí es un cuento fantástico, vale la pena quizás que lo vuelvan a leer y que disfruten todas estas imágenes que construye Rulfo de una manera magistral, que se fijen en estas palabras, cestear, aporreados, fregarían, todas estas palabras pues muy mexicanas y que se fijen en cómo él las eleva casi a poesía.